Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Es un privilegio volver a estar juntos delante de nuestro Dios para seguir disfrutando el privilegio de escudriñar las Escrituras. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, donde el Señor nos permite seguir fortaleciendo nuestras vidas y afirmando nuestros hogares. Seguimos con el tema sobre el hogar y hoy vamos a hablar sobre la mujer como esposa del marido. Hemos estado charlando sobre las responsabilidades de cada uno de los miembros del hogar y hoy continuamos disfrutando el privilegio de conocer cuál es la voluntad de Dios para cada mujer en el hogar. Y hoy será su responsabilidad como esposa de un varón, como esposa de un marido. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sostenga, que nos dé la gracia de disfrutar este tiempo, que nuestros oídos estén abiertos y nuestro corazón se disponga para creer y nuestra voluntad para obedecer. Amado Dios, Dios Todopoderoso, amado Padre, Padre mío, Padre nuestro y Padre del Señor Jesucristo, Creador de todo lo que existe. Y gracias por tu perfecta voluntad al querer, Dios, en tu voluntad hacernos tus hijos. Gracias porque quisiste, Dios, llamarnos, escogernos y darnos el honor de conocer a Jesús como Salvador. Y hoy poder estar delante de ti, creciendo en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Hijo, por el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros y a través de las Escrituras. Y hoy ruego tu misericordia, Dios, para que tú, Señor, nos permita escudriñar las Escrituras y conocer cuál es la responsabilidad, cuál es tu voluntad para cada mujer, Dios, como esposa. Gracias por mi esposa y gracias por la esposa de cada uno de tus hijos y gracias por la esposa de tu Hijo amado, la iglesia. Gracias porque tú nos has hecho parte de esa esposa y gracias porque muy pronto estaremos al lado de nuestro amado Salvador y esposo, al lado de Cristo Jesús. Mientras que llegue ese día, permítenos seguir aprendiendo y permítenos seguir, Señor, conociendo realmente cuál es la responsabilidad de la esposa para que también de manera espiritual nosotros como iglesia podamos aprender y aprendamos a ser la esposa amada del Cordero. Padre, nos alegramos y ruego tu bendición para cada mujer y también para cada varón, ya que tú nos has delegado la responsabilidad, Dios, de aprender delante de ellas, para enseñarles a ellas como instrumentos tuyos y para ser instrumentos en tus manos para que cada esposa, Dios, crezca y sea formada, Dios, bajo la autoridad de un varón que le enseña, bajo la autoridad de un varón que amorosamente la edifica. Padre, gracias por ser nuestro Dios y gracias por tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos disponemos delante de ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las Escrituras entonces a hablar de la mujer como esposa del marido. Y hay varios aspectos realmente o varias responsabilidades y varios privilegios que realmente tiene la mujer al ser esposa. Toda mujer tiene privilegios al ser hija y toda mujer tiene privilegios al ser esposa. Y en esos privilegios que Dios nos ha dado, el primero que queremos mirar es que una mujer casada es el don de Dios para el marido. Es el regalo que Dios le da a cada varón. También vamos a hablar de que es la seguidora, la discípula del varón y también la gloria del varón. Y de hecho, estos son principios que se aplican para nosotros como cristianos, como iglesia, ya que la iglesia también es una esposa, es la esposa del Cordero. Y es un regalo de Dios Padre para el Hijo, es la seguidora o básicamente la discípula del esposo, en este caso discípulos de Cristo, y la gloria de Cristo porque somos la gloria de Cristo realmente. Y qué bueno es aplicar todos estos principios y aprender todos, porque no es un asunto solo de mujeres, es un asunto realmente espiritual también, donde los principios que cada mujer aprende, las responsabilidades que cada mujer tiene, también son las responsabilidades de la iglesia delante de Dios y de Cristo Jesús. Por eso la palabra es para todos, no para algunos en específico, sino para todos, aunque tenga aplicaciones específicas. Entonces, hablando de la mujer como esposa del marido, vamos a hablar entonces que ella es el don del marido. En el libro de Proverbios, capítulo 19, en el versículo 14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Hermanos, Dios bendice al varón con una esposa y qué bueno que la esposa entienda esto porque una de las cualidades de una mujer virtuosa es ser prudente. Hay tantas cualidades que una mujer virtuosa debe tener y que Dios demanda de ella y una de ellas es que sea prudente. La mujer que realmente entiende que es regalo de Dios para su marido debe ser una mujer que actúe con prudencia. Por eso la mujer es el regalo de Dios dado al hombre. Por eso la mujer es de sumo valor porque es un regalo valiosísimo para el varón.
es el don de Dios, es la gracia de Dios para el varón, y la mujer debe aprender a estimarse en el mismo valor que Dios le da, no en el valor que el mundo le da. Cada ser humano se valoriza de alguna manera, de maneras equivocadas, por lo que tiene, por lo que hace, por lo que sabe, pero nosotros no nos valorizamos por eso, y Dios no nos valoriza por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que sabemos, sencillamente por estar en Cristo Jesús, por ser sencillamente de Dios, propiedad de Dios, creación de Dios y regalo de Dios. Eso es lo que realmente nos da valor, lo que somos en Cristo Jesús. Y toda mujer realmente es un regalo de Dios para el varón. Y todo varón debe considerar a su esposa como un regalo dado por Dios, por lo tanto un regalo valiosísimo. Y al ser el don para el marido, Dios le ha dado básicamente, digamos así, 3 bendiciones a la mujer al ser regalo. Una es que es el don que lo protege. Usted, amada mujer, es un regalo que va a proteger al varón. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos allí por favor, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. El versículo 7 hasta el versículo 9 dice la Biblia: pero si no tiene el don de continencia, cásense. Perdón, empecé en el 9, es desde el 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y esto es hablando el don de casarse o el don de soltería. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mire, la mujer es un regalo para el varón y el varón también es un regalo para la mujer. Pero en especial, este texto habla que es el regalo de Dios a causa de la necesidad de casarse, no tanto a causa de la necesidad sexual, sino a causa del don que Dios le ha dado al varón de tener esposa. Todo varón que Dios le ha dado el don de casarse, le ha dado el don de tener una esposa, y Dios ha preparado a esa esposa, y esa esposa es un regalo de parte de Dios para suplir también esa necesidad. Y también a causa del peligro sexual también. La mujer es un regalo de Dios que protege al varón a causa de las fornicaciones, y de hecho también el texto dice que también el varón es un regalo para la mujer, porque el uno protege al otro. El uno protege al otro. Y por eso dice versículo 2 del capítulo 7, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Qué bonito es entender el propósito por el cual Dios nos diseña de la manera que nos ha diseñado. Y Dios ha diseñado a la mujer como el don protector del varón a causa de su necesidad de casarse y a causa de las necesidades que tiene realmente en todos los aspectos humanos. Pero también es el don que lo hace completo. El varón fue diseñado para estar en unidad con una mujer. Dios no hizo al varón sin la mujer, no lo hizo. Por eso todo varón es incompleto si no tiene una esposa. Es la esposa realmente quien lo hace completo. En el libro de Génesis capítulo 2, vamos allí por favor, Génesis capítulo 2, en los versículos 18 hasta el 25, habla de esta función de la mujer con el varón. Dice la Biblia, dijo Jehová Dios, escuche, no es bueno que el hombre esté solo, y esto no está hablando de soledad física, de soledad ambiental, no, está hablando de que fue diseñado para ser completo, y lo que realmente lo completaba era una mujer. Y en ese momento la mujer no había sido hecha, aunque estaba en el eterno plan de Dios, no había sido hecha, y por lo tanto Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, es necesario que tenga su ayuda idónea, la ayuda para él. El complemento preciso, la pieza precisa, aquello que realmente lo va a hacer completo y le va a permitir cumplir el propósito de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios. Un hombre no puede extenderse a sí mismo sin su esposa, no puede tener familia sin una esposa, no puede realmente desarrollarse en una esposa. Lamentablemente el mundo en el que vivimos nos hace creer que la mujer puede ser sin el varón y el varón sin la mujer, y la Biblia dice no. La mujer procede del varón y todo varón nace de una mujer. Y fuimos hechos para realmente completarnos los unos a los otros, complementarnos los unos a los otros y de esta manera poder cumplir el propósito de Dios. Por eso Adán fue hecho incompleto
Por eso dice, no es bueno que esté solo. Y Adán fue hecho con una necesidad, por eso dice, le haré ayuda idónea. El versículo 18 es muy claro, le haré ayuda idónea porque fue hecho con una necesidad. Fue hecho con una necesidad. El hombre es una pieza que necesita la otra pieza para complementarse. Para complementarse. He colocado un ejemplo no tan preciso, pero digamos un tornillo que es hecho para tener una tuerca y funcionar realmente en esa unidad, tornillo-tuerca. El tornillo sin la tuerca no funciona, o la tuerca sin el tornillo no funciona, pero cuando el tornillo se le coloca la tuerca precisa y se hace el ajuste preciso, funciona y hace el trabajo que realmente debe hacer. El varón fue diseñado para tener una esposa, para tener una mujer al lado y con esto cumplir el propósito de Dios. Por eso dice, le haré ayuda idónea, y ese término idónea es apto o capacitado para cumplir una función, para cumplir una tarea precisa y adecuada. Por eso los versículos 23 hasta el 25, cuando dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, o sea, la pieza precisa, el complemento preciso. Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, es una conmigo. Por tanto, Adán dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. O sea, por ella yo dejo a papá y mamá. Por ella yo me voy de la casa y tengo mi propia casa. Y por ella yo dejo a los míos y me uno a mi mujer. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque disfrutaban el ser uno solo. Y es maravilloso entender ese principio. Por eso dice la Biblia en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, escuche, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero, mire, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él encontró pareja para cada uno de las especies, encontró la pareja. Pero no encontró realmente en la creación nada que realmente lo completara a él. Es triste saber cómo hoy en día los seres humanos tratan de complementar esa necesidad que tienen de una compañera o de un compañero, tratan de complementarlo con animales, con cosas, y no funciona, no funciona. Solo el diseño de Dios funciona, y solo en el diseño de Dios las cosas realmente se dan. Porque Dios bendice su diseño y ha bendecido su diseño y cuida que las cosas funcionen según el diseño. Por eso es necesario que cada mujer entienda el privilegio que tiene de ser mujer, pero también el privilegio que tiene de hacer completo a un hombre y hacerlo funcional para el propósito de Dios, para el propósito de Dios. Y al ser el don del marido, no solamente es el don que lo protege y no solamente es el don que lo hace completo, sino es el don que le da la benevolencia del Señor. Como leíamos allí en el libro de Proverbios, volvamos a Proverbios 19, por favor. En el versículo 14, este texto es maravilloso y bueno que lo subraye. La casa y la riqueza son herencia de los padres y en esto nosotros los padres oramos para que realmente podamos dejarle a nuestros hijos algo que les dé cierta estabilidad para que ellos continúen adelante, como de alguna manera nosotros lo recibimos de parte de nuestros padres. La casa y la riqueza son herencia de Jehová, más de Jehová la mujer prudente. Y es interesante pensar en esto. Dios es el que realmente nos otorga a nosotros el favor. Dios es el que nos otorga a nosotros los privilegios. Y la palabra benevolencia viene de, es bien o favor. Más de Jehová la mujer prudente. O el que consigue esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Y qué bueno que nosotros entendamos eso. Que realmente el que tiene una esposa ha alcanzado la benevolencia de Dios. O sea, el bien, el favor, el deleite, la gracia, el contentamiento de parte de Dios. Una gran bendición. Y por eso el texto de Proverbios 19:14 dice básicamente que parte de esa benevolencia es que la mujer sea prudente, o sea, inteligente realmente. Y para ser una mujer inteligente debe ser una mujer que tema al Señor, una mujer que tema a Dios. La Biblia es muy clara en el libro de Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Una mujer agraciada, una mujer bonita, es una bendición. Pero más que eso, es que tenga temor de Dios. La verdadera belleza de una mujer no es la parte exterior, es el temor de Dios, que realmente conozca a Cristo
y que se someta a Cristo y que se una al propósito de Dios en el ser ayuda idónea, en ser realmente aquel instrumento, aquella pieza precisa que Dios ha hecho para ese varón. Por eso en Proverbios 31, vamos allí por favor. En Proverbios 31, el versículo 12, dice la Biblia, hablando de esa mujer que es benevolencia para el varón, dice, le da a ella bien y no mal todos los días de la vida, porque ella es buena, buena de parte de Dios, es el buen regalo de parte de Dios, es el deleite de Dios para el varón. Por eso Dios dice, deleítate en ella. En el capítulo 18 de Proverbios, ahorita hablemos del capítulo 31 otra vez, pero vamos allí al capítulo 18, porque allí el versículo 22 dice esas palabras, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es interesante, el que haya esposa haya el bien. Toda mujer debe saber que realmente es un regalo para Dios, de Dios para el varón. Hay mujeres que la verdad no son un bien para el varón, no porque no lo puedan ser, sino porque ellas deciden ser malas, deciden ser cantaletosas, deciden ser de alguna manera una carcoma para el varón y no la bendición que realmente Dios quiere que sean. Porque nosotros tenemos voluntad y en la voluntad podemos decidir ser lo que Dios quiere o decidir ser lo que Satanás quiere. Porque nunca realmente, de alguna manera el ser humano está haciendo lo que él quiere, sino lo que Dios quiere o lo que el diablo quiere. Porque nosotros, nuestra voluntad está sujeta siempre a alguien que gobierna nuestra vida. Y el ser humano solamente puede tener dos autoridades, Dios o el diablo, no hay más. Puede tener dos paternidades no más, Dios o el diablo no más. Y de hecho el libro de Romanos es muy claro, muy claro. El ser humano es un esclavo de la justicia o del pecado. De la justicia para bien o del pecado para muerte. Nosotros casi nunca o nunca tomamos decisiones por nosotros mismos. Siempre sujetamos nuestra decisión a alguien que está gobernando nuestra vida. Y en este caso Dios por el Espíritu o Satanás por el pecado. Por eso cada mujer debe tomar decisiones de ser lo que Dios quiere que sea, el bien, la benevolencia de Jehová para el varón. Y por eso el texto habla muy claro de que esta mujer puede ser una mujer buena y le da bien y no mal todos los días de la vida, como dice Proverbios 31, 12. Además, al ser la benevolencia de Jehová, la mujer debe aprender a ser suave y femenina. Hoy en día muchas mujeres parecen varones, se paran como varones, actúan como varones y quieren hacer los trabajos de los varones. Ahora, así puedan, Dios no las diseñó para eso. Por eso Dios quiere que ustedes guarden realmente su feminidad, que sean mujeres todo el tiempo, que aprendan a ser mujeres y el varón sea varón. El varón actúe masculinamente y la mujer actúe femeninamente. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19. Vamos allí por favor. Proverbios capítulo 19, el versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Dios no quiere una mujer que la mujer sea contenciosa, no quiere que sea rencillosa, no quiere que sea pendenciera, no quiere que sea de una manera como un macho en un ring. No, Dios quiere que ella sea como Dios la diseñó, suave, femenina, tierna, delicada, mujer siempre. Eso encanta el corazón del varón y eso también les da a ella belleza, presentación y las hace prudentes. En el capítulo 21, versículo 9, de igual manera dice, es mejor vivir en el rincón de un terrado, allá donde las cucarachas y las ratas se meten, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Puede ser la casa muy grande y puede estar la nevera muy llena y puede tener uno todos los lujos, pero si tiene una mujer rencillosa, la verdad uno no quisiera tener nada de eso. De hecho, ni quisiera vivir en esa casa debido al carácter contencioso de la mujer. Y ese no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere, como dice la primera carta del apóstol Pedro, que la mujer sea suave, femenina, tierna, delicada. Que realmente es la belleza interna del corazón, de un corazón completamente dirigido por el Espíritu Santo. Y Proverbios habla mucho del carácter de una mujer dañada, y es básicamente los textos que hemos leído. Y en el capítulo 27 del libro de Proverbios, los versículos 15 y 16, dice, con gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como frenar el viento y sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, es muy complicado vivir con una mujer
que realmente está dañada de carácter y que realmente no está cumpliendo el propósito de Dios y el carácter de Dios. Toda mujer es un regalo precioso que el hombre debe valorar y cuidar, pero al mismo tiempo la mujer debe sentirse, considerarse y realmente creer que es un regalo valioso, digno. Y aunque el varón no la trate de igual manera, usted no pierda su valor y no se rebaje. Sencillamente mantenga su mente entendiendo que aunque no te valoren, sigue siendo un regalo valioso. Y nosotros los varones considerar a las mujeres realmente como regalo valioso de parte de nuestro Dios. Así que la mujer como esposa es el don del varón, es el don al marido. Y nosotros maridos entendamos eso también, que toda esposa es un regalo de parte de Dios. Pero también es la seguidora del marido. Ser seguidor, básicamente ser oveja. Dios hizo de cada uno de sus hijos un seguidor de él, una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y como cualidad propia siguen al pastor. La mujer es la oveja del varón. Aquella oveja que él tiene que alimentar, que tiene que cuidar, que tiene que pastorear. Aquella mujer por la cual debe dar la vida, como Cristo la dio por las ovejas. Por eso es la seguidora, es la discípula del varón. Y al ser seguidora, mujer, usted debe reconocer que el marido es su autoridad. A veces este tema es el que poco le gusta a la mujer, pero a la mujer de carácter dañado, a la mujer que no conoce a Cristo y la mujer que no teme a Cristo, realmente rechaza la autoridad, rechaza la sujeción. Pero la mujer que realmente conoce a Cristo y conoce el propósito de Dios y teme a Dios, sabe que ella es una sierva de Cristo sirviéndole a su marido. Es una sierva de Cristo sirviéndole a sus hijos y es una sierva de Cristo sirviendo a todos los demás como lo somos todos, porque realmente en esa posición estamos todos. El varón es un siervo de Cristo sirviendo a su esposa, sirviendo a sus hijos, sirviendo a la iglesia, sirviendo a todos los que están a nuestro alrededor. Pero este es el diseño de Dios en el hogar. El varón le sirve a Cristo, la mujer le sirve a Cristo sirviéndole al varón, los hijos le sirven a Cristo sirviéndole a los padres, los siervos le sirven a Cristo sirviéndole a sus amos. Ese es el diseño de Dios y es el orden establecido por Dios en la autoridad. Por eso cuando una mujer es seguidora del varón reconoce que él tiene la autoridad. Y aunque no tenga la razón, ella respeta al varón y con amor corrige su desvío o corrige sus errores. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos allí por favor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. El versículo 3, un texto que hemos leído en muchas otras ocasiones, pero lo seguimos leyendo porque es palabra de Dios. Y es bueno repetirla y recordarla. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis, y esto Dios quiere que lo sepa usted varón, que lo sepa yo, que lo sepa cada mujer, cada niño, cada joven, el orden de autoridad. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, sea adulto, sea joven, sea niño, la autoridad es Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer cuando se casa. Escuche, cuando se casa es la cabeza de la mujer. Y toda mujer queda bajo la autoridad del varón, de su esposo, cuando está casada, no cuando son novios. Cuando son novios está bajo la autoridad del papá. Y Dios es la cabeza de Cristo. Es interesante en el orden de la Trinidad, Dios Padre es la cabeza de Cristo y Dios Padre y Cristo es la cabeza del Espíritu. El Espíritu se somete al Hijo y al Padre y el mismo Cristo se somete al Padre por el Espíritu. Entre los tres hay una unidad en todo y una sujeción los unos a los otros, como lo debe existir entre nosotros en el hogar. Entonces, vamos a mirar cuáles son las causas por las cuales toda mujer está bajo la autoridad del varón. Primero, por orden de autoridad. En este texto de 1 Corintios 11:3 habla el orden de autoridad. El orden de autoridad establecido por Dios hace que la mujer esté bajo la autoridad del marido. Y esto no es esclavitud, esto es protección. La autoridad realmente protege. Esta cabeza, mi cabeza, protege todo este cuerpo. Está aquí para gobernar el cuerpo, pero su gobierno no se da en mandar y mandar, no, en cuidar, en regular, en observar que todo está bien, en observar que el cuerpo no haga cosas que dañen el resto del cuerpo. La cabeza protege los ojos, protege los oídos, protege el cuerpo, protegiendo la boca, protege todo. Porque la cabeza, aquí está el diseño de todo, el control de todo, y la cabeza hace que todo funcione bien al mismo tiempo. Cuando mi cabeza no funciona correctamente, daño el cuerpo. Cuando mi cabeza no tiene cordura, no tiene prudencia, no tiene control, entonces dejo que mi cuerpo haga lo que quiera y destruyo todo el cuerpo. Por orden de autoridad,
la mujer está bajo la autoridad del varón. Por obediencia a Cristo, Efesios capítulo 5, habla muy claro que realmente de la manera que la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo estén a sus varones, dice en todo. Por eso, por obediencia a Cristo y por el modelo de Cristo, la mujer se somete al varón. Y toda mujer que realmente conoce a Cristo y teme a Cristo y respeta a Cristo, se somete al marido. La mujer que no se somete al marido, no respeta a Cristo, no teme a Cristo y posiblemente no tenga a Cristo en el corazón. Por eso allí en el versículo 22 de Efesios capítulo 5 es muy claro cuando dice: casadas, estén sujetas a sus propios maridos, a los que realmente son sus maridos, así como lo están al Señor. O sea, si no se sujeta al Señor, no se sujeta al marido. Y la manera en que se sujeta al marido es la manera que realmente está demostrando que se somete al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, por orden de autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, por orden de autoridad, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque son una sola carne. Y la mujer procede del varón. Realmente en el diseño original, Eva procedió de Adán, no Adán de Eva. Adán fue creado primero y de él fue sacado la mujer. Por eso está sujeta por orden de autoridad y está sujeta por obediencia a Cristo, pero también está sujeta por orden de creación, como les dije hace un momento. 1 Corintios capítulo 11, volvamos otra vez allí, a 1 carta de Corintios capítulo 11. Los versículos 8 al 11 dice: porque el varón no procede de la mujer, esto hablando directamente de Adán y Eva, sino la mujer del varón. Eva procedió de Adán y no Adán de Eva. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, porque la necesidad Dios la puso en el varón, no en la mujer. Es el varón el que necesita una ayuda idónea, es el varón el que necesita una mujer. Por eso dice: ni tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa de la necesidad del varón de ser completo. De hecho, la mujer es quien completa al varón, quien lo hace completo. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es interesante cómo Dios ha unificado las cosas, para que el uno también dependa del otro y el otro del otro. Y los dos realmente entiendan que son una unidad, una sola pieza, y solo así cumplen realmente el propósito de Dios. Entonces, la mujer está bajo autoridad, por orden de autoridad establecido por Dios, por obediencia a Cristo, por orden de creación y también por causa del pecado, por causa del pecado. Cuando Eva pecó, y sin echarle la culpa a Eva, pero incitó a Adán a pecar, porque Adán pecó voluntariamente, Dios puso un correctivo y puso a la mujer bajo la autoridad del varón. Por eso en el versículo 16 dice de Génesis 3, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, o él te controlará. Y este control es por causa del pecado. Si la mujer no está bajo el control del marido, Satanás la engaña fácilmente, Satanás la usa fácilmente para dañarla a ella y dañar el hogar. Satanás sabe que la manera más sutil, más fácil de hacer caer un varón es a través de una mujer. Por eso, varones, cuidémonos, y mujeres, cuídense, porque ustedes son instrumentos fáciles para que un varón caiga en pecado. Y muchos hombres han fracasado, han muerto, han ido a la cárcel, han perdido lo que tienen por causa de una mujer. Por eso, mujeres, también entiendan, no se dejen usar como instrumentos del diablo para dañar sus vidas y engañar al varón. Muchos hombres están endeudados por los caprichos de una mujer, por los deseos de una mujer. Muchos hogares se destruyen por causa de esto, entendiendo que el varón tiene su responsabilidad y cede voluntariamente. Pero muchos varones cedemos por no pelear, por no contender, por no tener lucha con la mujer, cedemos. Y eso no es correcto. Eso bíblicamente es no ser varón, no portarse varonilmente. Puede ser un hombre, pero no un varón, porque el varón se sostiene y se somete a Dios y es capaz de decirle a la esposa no cuando Dios dice no, pero también es capaz de decirle sí en lo que Dios determina que sea sí. Y también está sujeta al marido por causa del engaño. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí por favor. El Espíritu de Dios escribe también a través del apóstol Pablo estas palabras en el capítulo 2 de primera carta a Timoteo. Los versículos 12 hasta el 15 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y este es el silencio, no un silencio de esclavitud ni un silencio de guerra, sino un silencio de sujeción, un silencio de respeto. Porque Adán fue formado primero, después Eva, orden de creación. Y Adán no fue engañado, escuche,
sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, por causa del engaño del pecado y porque la mujer es fácil de ser engañada por Satanás, fácil de ser engañada por sus oídos, fácil de ser engañada por sus ojos, manipulada sentimentalmente, Dios la puso bajo autoridad. Ahora, varones, tenemos que entender esto. Dios nos puso como autoridad sobre la mujer y eso no nos da el derecho de nosotros hacer lo que querramos con ellas, ni ponerlas a ellas a hacer lo que nosotros queremos. No, fuimos diseñados por autoridad para que se cumpla el propósito de Dios en ellas y para que realmente nosotros las protejamos. Y como Cristo ama a la iglesia, nosotros debemos amar a nuestras esposas y las esposas deben sujetarse a sus maridos, pero los maridos debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia y si es necesario morir por ellas, debemos hacerlo. Y en el orden de creación, Dios sacó a la mujer de Adán, pero de ahí en adelante ningún otro hombre llegó a existir sin una mujer. Por eso dice, en Cristo el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. En Cristo somos uno realmente. Y por causa del pecado, Dios quiere que toda mujer esté controlada y bajo la autoridad del varón para que Satanás no le gane ventaja, no le engañe y así destruya su vida y destruya posiblemente la del varón y la del hogar. Por eso cuidémonos los unos a los otros. Ahora, ¿hay riesgos por estar bajo autoridad? Sí los hay. Porque la mujer debe aprender a someterse a su marido aún sin importar el carácter del varón. Y cuando uno es sometido a una autoridad corre riesgos, porque a veces el carácter de la autoridad está dañada. Y la sujeción es a pesar del carácter de la autoridad. Porque hoy en día muchos pastores enseñan tristemente en contra de las escrituras y enseñan a las mujeres a no someterse a los maridos si el carácter de ellos es dañado o si son impíos. No, aún así si es impío, es su autoridad, es su varón y debe respetarlo y debe someterse a él, aunque tenga que soportar muchas cosas difíciles, sométase, pero no en el silencio de guerra, sino en un silencio respetuoso, pero al mismo tiempo corrigiendo con amor y corrigiendo con las escrituras el carácter del esposo sin tratar de manipularlo o de ponerse por encima de él. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Dios dice estas palabras: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, escuche, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Uno de los problemas serios de la mujer es que no entiende que no es con palabras que se doblega el corazón de un hombre. Realmente se doblega el corazón del hombre con su conducta, con su feminidad, con su ternura, con su suavidad, no con palabras. Las palabras son molestas, la cantaleta es molesta, la repetidera de una mujer es molesta para el varón, pero no su ternura. La Biblia es muy clara que una mujer tierna, seductora, una mujer cariñosa, una mujer femenina, vuelve al hombre un bocado de pan. Y toda mujer debería aprender realmente cómo seducir a su marido de manera correcta y para los propósitos correctos. No para manipularlo y para obtener lo que ella quiere, sino realmente para ayudarlo. Dios nos diseñó de alguna manera para nosotros poder ceder ante una mujer y nos seduce realmente por su feminidad, no solo su belleza. Porque a veces por los ojos nos atrae la belleza, pero cuando realmente conocemos a la mujer ya la belleza pasa a un segundo plano. Ahora nos seduce su ternura, nos seduce su carácter, nos seduce realmente su bondad, nos seduce su manera suave de hablar. Eso conquista el corazón de un varón. Por eso, mujeres, sin importar el carácter del varón, ustedes deben estar sujetas a él, por eso como dice la Biblia, para que aún los que no creen la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando una conducta casta y respetuosa y un carácter interno. Por eso la mujer corre riesgos. En el 2:18 de 1 de Pedro dice, hablando de los siervos, y después dice, de la misma manera que los siervos se someten a sus amos, las esposas deben someterse a sus maridos. Dice el 18 del capítulo 2, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y toma este mismo ejemplo en el versículo 1 del capítulo 3, decir, asimismo, de la misma manera que los siervos se someten a los amos, aún a los difíciles de soportar, ustedes mujeres sométanse a sus maridos en silencio, pero con un silencio respetuoso, cariñoso, amable, tranquilo, servicial. Sométanse a sus maridos para que los que no creen la palabra sean ganados por la conducta, no por las palabras. Un varón que no conoce la escritura, conoce el evangelio por la conducta, por el vivir de la mujer. Y qué bueno que toda mujer entienda esto.
La relación realmente no depende del carácter del cónyuge, sino del plan de Dios para usar la autoridad en el hogar. Entonces, la sujeción de la mujer no es cuestión de cultura. No, porque es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está por encima de todo. Algunos dicen que los orientales por cultura enseñaron a la mujer a someterse y que los occidentales por cultura las mujeres son rebeldes. No, esto no es cuestión de cultura. Esto es cuestión de temor a Dios. La mujer que teme a Dios obedece a Dios y respeta a su marido. La mujer que teme a Dios obedece a Dios y se gana a su marido sin palabras, solo con la conducta. Deja que el Espíritu Santo realmente viva esa vida en ella para ella ganarse al marido por una conducta casta y respetuosa. Y la mujer realmente reconoce al que tiene la autoridad y se somete al que tiene la autoridad, o sea, a su marido. Es interesante mirar el poder de la autoridad que Dios otorga. Por ejemplo, vamos al libro de Números, por favor, en el capítulo 30. En el libro de Números, allí en el quinto libro de la Biblia, el capítulo 30, cómo Dios muestra, y esto debe aprenderlo toda mujer, que toda mujer, la verdad, bíblicamente hablando, así como nosotros como cristianos no debemos hacer absolutamente nada si Cristo no nos da permiso, la mujer no debe hacer nada si el varón no le permite. Lo mismo los hijos no deben hacer nada si los padres no lo permiten, así como nosotros no podemos hacer nada si Dios Padre no lo permite. Y lamentablemente nosotros no hemos aprendido realmente a respetar la autoridad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho, a veces la religión nos enseña a darle órdenes a Dios. Y de hecho la mayoría de cristianos viven dándole órdenes a Dios. Presentan en la oración un plan y le dicen a Dios que lo haga. Y al final del día, si Dios no lo hace, entonces le reclaman. ¿Y acaso no te lo pedí en la mañana? Como si Dios fuera esclavo de nosotros. Él es el Señor. Somos nosotros los que estamos sujetos a Él, no Él a nosotros. Somos nosotros los que le debemos obedecer a Él, no Él a nosotros. Gracias a Él por su servicio, gracias a Él por su amor. Y porque nos bendice y nos da lo que no merecemos, pero tengamos cuidado de no darle órdenes a Dios. La mayoría de la gente reclama a Dios, le ordena a Dios, declara lo que Dios no ha dicho que va a hacer. Y lo declaran como hecho, dándole órdenes a Dios de que Dios está obligado a hacerlo. No es así. Y tampoco en el hogar. Tampoco en el hogar. En Deuteronomios 30 habla básicamente de cómo un hombre tiene autoridad sobre la mujer y cómo una mujer debe someterse a la autoridad del hombre. Es interesante, dice la Biblia, en el versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Escuche que Dios dice, cuando usted jure, haga lo que juró. Pero, mira lo que dice el versículo 3. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, o sea, como hija, si su padre oye su voto o su juramento y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. O sea, si el papá oye lo que la hija se comprometió y se calla la boca, esa hija está comprometida a cumplir lo que realmente hizo y el padre apoyarla por cuanto oyó y cayó. Si su padre oyere su, versículo 5, mas si su padre le vedare aquel día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Si mi hija se compromete en algo, yo le digo, no, hija, qué pena, pero eso no se lo permito. Ella queda sin obligación y no queda obligada a cumplir lo que prometió y queda sujeta a la autoridad del padre, a respetar la autoridad del padre, a decirle, listo papá, no hay problema, usted no me lo permite, yo no lo hago. Pero tristemente la mujer cuando no conoce realmente el temor a Dios, empieza a contender con el papá, empieza a decir, yo lo prometí, yo lo hago, cuando realmente la autoridad veda, la autoridad quita la obligación o la afirma. En versículo 6, pero si fuere casada, escuche, aquí está hablando de una hija, ahora de una casada, pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Si el marido escuchó lo que la mujer se comprometió, no solo la mujer está obligada a hacerlo, sino el marido a respaldarla. Pero si cuando el marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Es interesante, ¿no?
que el varón tiene autoridad para vedar o afirmar los compromisos de la esposa o los padres de las hijas. Y el versículo 9 dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, porque no tiene quien la vede. Si no tiene autoridad, quien la vede, quien le impida, todo lo que salga de su boca tiene que hacerlo. Mire la bendición de estar bajo autoridad. La bendición de estar bajo autoridad porque la autoridad protege o la autoridad respalda. Y esto tiene que entenderlo usted, papá. Tiene que entenderlo usted, esposo. Lo que nuestros hijos en lo que nuestros hijos se comprometen, si nosotros lo sabemos y no decimos nada, estamos obligados a respaldarlos. Porque ellos se comprometieron y nosotros callamos. Pero en lo que ellos se comprometan y usted realmente no esté de acuerdo, dígaselo y diga no. Porque así ellos quedan sin obligación y usted también queda sin obligación en cuanto a ese voto. Porque todo lo que nuestra esposa y nuestros hijos hagan mientras que están bajo nuestra autoridad es nuestra responsabilidad delante de Dios. Hoy tenemos un montón de padres y esposos irresponsables porque ignoramos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 7, versículo 36 al 40 también, hablando del matrimonio de las hijas, dice que el padre determina si se casa o no se casa, con quién se casa o con quién no se casa. Por eso muchos hogares fracasan, porque se casan en desobediencia a sus padres, en rebelión a sus padres, sin la bendición de sus padres, sin la aprobación de sus padres, y esos matrimonios pueden ir a fracaso. Porque es posible que no sea la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Por eso es bueno que entendamos los principios bíblicos y respetemos la autoridad sobre la cual Dios nos ha puesto. La mujer está limitada al esposo, por eso Efesios capítulo 5, versículo 22, la Biblia es muy clara, mujeres, están sujetos a vuestros propios maridos. Es que interesante. O sea, la única persona que tiene autoridad sobre una mujer es su padre, si es soltera, o su esposo, si es casada, nadie más. Y cada mujer debe aprender como hija a someterse solo a su padre. No a su novio, no a otro, sino a su padre. ¿Qué dice papá? Y la esposa al marido. ¿Qué dice mi esposo? Si mi esposo dice que sí, con gusto, y si no, no. Y eso en todo asunto, hermano, en todo asunto, como la iglesia debe estarlo a Dios, en todo asunto. Y aquí es todo, hermanos. La Biblia es clara. La sujeción absoluta. Hay 3 sujeciones absolutas en la Biblia. La de todo creyente a Dios, en todo. La de toda mujer a su marido, en todo. Y la de todo hijo a sus padres, en todo. Esto no indica que estemos de acuerdo con todo lo que ellos hacen. No. Bueno, con Dios sí, porque tenemos que estar de acuerdo. Él es Dios. Pero una mujer no debe estar de acuerdo con todo lo que su marido hace, pero sí debe respetarlo en todo y someterse en todo, aunque no esté de acuerdo. Y en ese no estar de acuerdo, puede corregirlo con amor, con respeto, sabiendo que él es la autoridad, como dice la Biblia. Por eso la sujeción es conforme a los ejemplos del creyente al Señor o de la iglesia a Cristo. Como el creyente está sujeto al Señor y la iglesia a Cristo, la mujer lo esté a su marido y los hijos a sus padres y los siervos a sus amos. Por eso la sujeción es con todo respeto, como dice el versículo 33 de Efesios capítulo 5. Vosotros maridos, amad a vuestras mujeres y vosotras mujeres, respetad a vuestros maridos. Respetad a vuestros maridos, porque ahí es donde se daña la relación. Cuando el marido deja de amar a la esposa y cuando la mujer deja de respetar al marido. Por eso la sujeción está limitada al esposo. La sujeción es conforme a los ejemplos de Cristo, del creyente al Señor y de la iglesia a Cristo. La sujeción es con todo respeto y la sujeción es siendo decorosa. Es interesante en 1 Corintios, vamos allí por favor, capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 35, la Biblia dice de la siguiente manera. Acompáñame, 1 Corintios capítulo 14, versículo 35. Dice, si la mujer quiere aprender algo, pregúntele a su marido en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, no que no pueda hablar en público, sino que la mujer debe tener cuidado de ser imprudente en público, porque si una mujer como miembro de la iglesia me pregunta algo a mí indecoroso y yo le respondo conforme a su pregunta, al que avergüenzo es al marido. Por eso Dios dice, pregúntele primero a su marido, pregúntele a su marido. Y si su marido no sabe, que él le pregunte al pastor para que el pastor no ejerza autoridad. Porque cuando yo enseño, ejerzo autoridad. Y cuando hablo en público, hablo con autoridad. Por eso dice la mujer, guarde silencio en la congregación y pregúntele a su marido para que realmente su marido sea su pastor. Para que realmente su marido sea su maestro. Y para que realmente usted se sujeta solo a un hombre,
a su marido. Entonces, hermanos, qué bueno entender por qué Dios lo hace, y todo esto es cuestión de protección, es cuestión realmente de no darle lugar al enemigo, de avergonzarnos y de hacer quedar mal el nombre de Dios. La palabra indecoroso es que no es bien visto. No es bien visto que de alguna manera otros ejerzan autoridad sobre la esposa, sino el varón, porque realmente quien enseña ejerce autoridad, quien enseña ejerce dominio, y esto es peligroso. Estar sujeta no es ser segunda, no es ser segunda en autoridad. Y ser segunda en autoridad tampoco indica ser menor. La mujer, por ser dependiente del varón o por estar sujeta al varón, no indica que es segunda, no indica que es inferior, solo indica que está bajo protección. Solo indica que está en un orden de autoridad establecido y correcto conforme a los propósitos de Dios. Por eso la sujeción está limitada a su marido. Está sujeta realmente a los maridos. La sujeción está limitada a su marido. La mujer no está sujeta a todo varón. Aunque la mujer debe aprender a respetar a todo varón, su sujeción es a su marido. Toda hija debe respetar a todo varón, pero su sujeción está a su padre. Entonces, en el Señor, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, como leímos hace un momento en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. Y como la ley lo dice, está sujeta al varón hasta que el varón muere. Y la sujeción no indica inferioridad o superioridad, sino una investidura. La autoridad significa una investidura. Ser varón, ser líder, no es ser el que manda, sino el que guía, el que es modelo, el que es maestro y el que está al frente como ejemplo para que otros sigan. Y eso es bueno entenderlo. Entonces, ser seguidora no es ser inferior, porque no es ser esclava, es ser discípula, porque no es ser inferior, es sencillamente ser protegida. Ser seguidora exige requisitos. Por eso en Efesios capítulo 5 habla de ser obediente. Ser seguidor significa ser obediente. Ser alumno es ser obediente. Ser alumno significa ser respetuoso. Como Colosenses capítulo 3, versículo 18 también lo dice. Mujer, respeten a sus maridos. Efesios 5:33, respeten a su marido. Por eso ser seguidora necesita obediencia y respeto por la autoridad. Y ser seguidora requiere entrenamiento. Como leímos en 1 Corintios 14:35. Es que la mujer aprenda a ser alumna de su esposo y no de otros. Alumna de su esposo, oveja de su esposo, sierva de su esposo y no de otros. Y esto en todos los aspectos, aún en la vida sexual. Dice Cantares capítulo 8, versículo 2 al 3, cómo la mujer sujeta se deja enseñar aún en la vida sexual, se deja enseñar por su marido. Dios ha puesto todo un orden establecido y nosotros los varones tenemos que aprender, ir adelante, para poder ser maestros. El que no va adelante no puede ser maestro, no puede ser guía. Uno no puede ser guía e ir atrás, no. El pastor va adelante, las ovejas van atrás. Por eso, qué bueno entender esto. La mujer completa, la mujer que realmente teme a Dios, no es rebelde. Es una sierva que sirve a su marido en obediencia a Dios y para el bien de su esposo, para el bien de su hogar. Y por último, la mujer como gloria del marido. La mujer es el don de Dios al marido, es la seguidora, la discípula del marido y ahí es la gloria del marido. El varón es la gloria de Cristo, el varón es la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del marido. En Proverbios capítulo 12, vamos allí, Proverbios 12, acompáñenme un momentico, Proverbios 12 por favor. En el versículo 4, la Biblia dice, la mujer virtuosa, escuche, la mujer virtuosa, la mujer llena de cualidades bíblicas, de cualidades realmente espirituales, la mujer virtuosa es corona de su marido. Mas la mala, la no virtuosa, la necia, la rebelde, la contenciosa, la cantaletosa, es como carcoma en los huesos de su marido. Y usted debe determinar, mujer, qué clase de mujer es en este momento. Pero también hoy debe tomar decisiones de ser la mujer que Dios quiere, porque Dios quiere hacerte la mujer que Él quiere que seas. Y la mujer que realmente va a ser instrumento en la mano de Dios para bendición de ese varón que Dios te ha dado como marido. Entonces, la mujer mala, voy a mencionar unas cualidades aquí y los textos no los voy a leer por cuestión de tiempo, usted lo lee en casita. La mujer mala vive criticando al marido por lo que hace. Ustedes ven allí en 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 al 23, un ejemplo de la mujer mala, ¿cierto? O de la mala mujer.
en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ustedes ven el ejemplo, por ejemplo, de la mujer de David, aquella hija de Saúl, cómo criticó duro a su marido. Y porque ese castigo Dios no le dio hijos. Mujer, respeten a sus maridos, respétenlos. Si van a corregirlos, háganlo con respeto y háganlo con amor, no con juicio, no con críticas, no como quien tiene autoridad, no regañando, porque es su marido, es su autoridad. Es triste ver que nosotros hoy en día, aún como cristianos, ordenamos a Cristo, peleamos con Cristo, le ordenamos a Cristo, declaramos cosas que Dios no nos ha mandado. Y la falsa religión enseña realmente a ser falsas mujeres, malas mujeres, con la falsa doctrina. Qué bueno que aprendamos cómo la iglesia debe someterse a Cristo para que la mujer aprenda a someterse a su marido de la misma manera que la iglesia debe someterse a Cristo. En Proverbios capítulo 12, como leímos hace un momento, la mala mujer enferma al marido por su forma de ser, hablar y actuar. Por eso dice la Biblia que es como carcoma en sus huesos, como una gangrena, como algo que lo daña por dentro. Hay muchos maridos aburridos, decepcionados por el carácter de una mujer. Pero hay muchos maridos que a pesar de las aflicciones se sostienen tranquilos por el carácter de una mujer. Qué bonito llegar a la casa donde la mujer le quita a uno todas esas cargas con la manera de ser, que lo recibe en la puerta de la casa con un beso, que está sonriente, que bienvenido. Bueno, que realmente uno desea llegar a la casa porque allí hay descanso, porque allí hay tranquilidad. Como dice Jesús a la iglesia, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué bueno que uno encuentre en la esposa una mujer que dice, amor, llegue a casa, llegue, descanse, venga. Aquí está tu regazo, aquí está mi pecho para que te recuestes, descanses. Aquí estoy yo para escucharte, para que de alguna manera reposes. Qué bonito es entender estos principios. La mujer mala es mujer necia. En Proverbios 14:1 dice muy clarito, en el 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mala necia con sus manos la destruye. La mujer necia es la que cree que tiene la razón y se para en la raya como un hombre ante su esposo, que es otro hombre, o que es un hombre de verdad, con necedad. No, tranquila, con humildad. Mire, ustedes mujeres nos convencen a nosotros no con palabras, nos convencen con el carácter. Entonces, no sea necia, no sea llevada de su parecer, no se pare en su opinión. Tranquila. Nosotros cedemos fácilmente cuando ustedes son tiernas, son amables, son afables, cuando nos seducen con su manera de hablar. La mujer necia produce ruina. Proverbios capítulo 3, de hecho leámoslo, versículo 7. Proverbios 3, versículo 7, la escritura dice estas palabras: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La mujer necia trae ruina, produce ruina. Y es simple y es sin gracia. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 16. 11, versículo 16. Dice la escritura, la mujer agraciada tendrá honra. La mujer agraciada, y no tiene que ver tanto con la belleza externa, sino con la gracia interna. La mujer agraciada trae honra y los fuertes tendrán riqueza. Si la mujer agraciada trae honra, la mujer simple trae desgracia. Y Proverbios 31 es la manifestación realmente de una mujer que no es mala, es virtuosa. Y así Dios quiere que toda mujer sea. Miramos Proverbios 31 así un pasonazo rápido. Mirando el versículo 11, la mujer buena es digna de confianza. La mujer mala hay que vigilarla. En el mismo versículo 11, la mujer buena produce ganancias. La mujer mala produce pérdidas. Versículo 12, la mujer buena da bien, es buena, da bien. La mujer mala, es vengativa. Los versículos 13, los versículos 22 al 24 y 27 muestra que la mujer buena es trabajadora. Por lo tanto, la mujer mala es perezosa, no hace, no produce, no ingenia. Al contrario, todo lo quiere hecho. La mujer buena hace comida, la mujer mala trae a domicilio. La mujer buena arregla la casa, hace aseo, mantiene su casa según sus gustos. La mujer mala busca empleada para que le hagan las cosas. Ahora, tener empleada no es pecado, cuando realmente se necesita una ayuda, no cuando uno es perezoso. El tener un empleado es excelente cuando uno tiene demasiado trabajo, no cuando no lo quiere hacer. Uno tiene que entender esto según la Biblia. En el versículo 15, la mujer buena es diligente, la mujer mala es irresponsable.
Versículo 16 al 19, estoy en Proverbios 31. La mujer buena es emprendedora, la mala es pesimista, es negligente. Versículo 20, la mujer buena es generosa, es misericordiosa, la mala es tacaña y misericordia, no comparte, no da. Versículo 21, la mujer buena es preventiva, la mujer mala es descuidada. La una está preparando todo, la otra ni se da por entendido lo que va a pasar. El versículo 23, la mujer buena es gloria del marido, la mujer mala es carcoma del marido. Versículo 25, la mujer buena es fuerte y tiene honra, la mujer mala es débil y deshonra. Versículo 26, la mujer buena es sabia para hablar, es suave para hablar, la mujer mala es áspera, amargada, molesta al hablar. Versículo 28, la mujer buena es alabada, es honrada, la mujer mala es señalada, es menospreciada. Versículo 30, la mujer buena teme a Jehová, se preocupa de cómo Dios la ve. La mujer mala se preocupa de cómo se ve ante los demás, no de cómo se ve ante Dios. Y versículo 31 dice, cada una recogerá del fruto de sus hechos, cada una recogerá de su propio carácter. Por eso, qué bueno es entender que la mujer es gloria del varón. O sea, la mujer hace quedar bien o mal al marido, como el cristiano hace quedar bien o mal a Cristo. Y la gloria de la mujer o la mujer es gloria, y eso depende realmente de mucho del amor del marido por ella. La verdad dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y que el marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y Cristo realmente santificó, limpió y preparó a su mujer para que fuera gloria. El varón también debe preparar a su esposa para que sea gloria de él. De hecho, uno tiene la mujer que realmente uno ha formado. Aunque hay excepciones, hay mujeres muy buenas con maridos muy malos y hay maridos muy buenos con mujeres malas. Pero lo bonito es que de alguna manera la mujer termina siendo lo que el marido hace de ella, como los hijos terminan siendo lo que los padres hacemos de ellos. Por eso, para que ella llegue a ser nuestra gloria como Cristo manda, hay que amarla como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25. Hay que santificarla como Cristo santificó a la iglesia. Y dice la Biblia que Él la purifica, la lava por la palabra, por eso la mujer debe ser discípula espiritual del varón. El varón debe amarla y sacrificarse por ella, como dice el mismo versículo 25 de Efesios. Amor para presentársela a sí mismo, una esposa gloriosa, o sea, una llena de gloria, llena de majestad, llena de honra. Una esposa madura, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, o sea, madura, entrenada para hacer las cosas. Una esposa santa, sin inmadurez, una mujer apartada, separada a través del amor del varón, a través de la enseñanza del varón. Y una mujer que depende realmente del Señor. El varón tiene que aprender y enseñar a su esposa para que esa mujer sea una mujer que le haga bien, como dice Proverbios 31:12, para hacerle bien, o sea, a su marido, para no hacerle mal a su marido, para ser enseñable, como dice Tito. Las mujeres jóvenes deben aprender, deben ser enseñables, deben aprender a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, pero deben ser enseñables, de tal manera que ellas vayan en el proceso. Y de esta manera llega a ser la gloria pública del marido, como dice 1 Corintios 11, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer un momentico allí. 1 Corintios 11, por favor, vamos allí, donde dice que realmente la mujer es gloria del marido. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues el varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por eso la mujer sujeta realmente empieza a ser gloria de su marido, una bendición para su marido. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Porque los ángeles se someten a las autoridades y viendo a las mujeres que son hijas de Dios y no se someten a su marido. ¡Qué vergüenza delante de los ángeles! Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La mujer es gloria por ser esposa y para ser esposa, porque Dios la diseñó para ser esposa de su marido. Y por eso en Génesis capítulo 2, versículo 23, Adán dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es parte de mí, se está gloriando en ella y se está sintiendo orgulloso de ella.
Es su compañera íntima y pública, porque lo está diciendo públicamente. Es la que lo hace completo, la que le dio la benevolencia de Jehová, la que lo protege y la que realmente lo hace completo. Por eso él se enorgullece al decir esta. Nada más en la creación. Ni los perros, ni los gatos, ninguna mascota, nada me complementa, nada me hace completo excepto esta mujer. Ella es mi gloria y se jacta públicamente de manera correcta de ella. Ella es gloria por orden de creación. Ese versículo 8 es muy claro, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por orden de creación ella es gloria del varón. Fue hecha de él, es carne de él y lo glorifica a él, lo honra a él. Y gloria por el propósito de Dios. En el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Creada por causa del hombre. Creada para hacer ayuda del hombre, pieza perfecta, creada como benevolencia de Dios. Proverbios 18:22, como el regalo, el gozo, la alegría, la satisfacción para el hombre. Creada como fuente recreacional del hombre. Proverbios 18:19 dice que las caricias de la mujer deben satisfacer al hombre en todo tiempo. Por eso la mujer debe ser femenina, suave, cariñosa, que realmente mantenga a ese hombre contento, alegre, satisfecho, de la manera correcta y creada por la voluntad de Dios, porque fue Dios quien la diseñó. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice el Señor, le haré yo en la Trinidad ayuda idónea, hecha de la mano de Dios, con el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Por eso ella es gloria por estar bajo autoridad. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Toda mujer que se someta al varón está protegida y es alabada. Toda mujer que se revela ante el hombre es una vergüenza, públicamente hablando. Y gloria por ser coigual en el Señor. Versículos 11 y 12 de 1 Corintios 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. El varón no es sin la mujer, escuche. La mujer no es, el varón no es sin la mujer no es sin el varón, la mujer procede del varón, el varón nace de la mujer y los dos proceden de Dios. Un diseño perfecto, para un propósito perfecto. Ay, en un hogar pecaminoso, que es un complique. Por eso no es posible sin Cristo. Todo esto no es posible sin Cristo. El diseño de Dios es perfecto, pero el pecado ha deteriorado al ser humano. Por eso solo Cristo hace la diferencia. Solo Cristo hace la diferencia. Por eso les animo, amados hermanos, a buscar a Cristo. Si queremos ser buenos esposos, Cristo lo es. Si las mujeres quieren ser buenas esposas, Cristo les enseña, porque Él es el siervo de siervos. Si queremos ser padres, Cristo nos muestra al Padre y nos enseña al Padre y realmente nos enseña a ser padres por el Espíritu Santo. Solo Cristo es la solución. Y solo en Cristo realmente hay esperanza. Por eso en esta mañana, en este momento, realmente quiero invitarles a que conozcan a Cristo. Y que busquen a Cristo. Y que le sirvan a Cristo. Para que realmente podamos servirle a Él todos los días de nuestra vida. Dios nos delegó responsabilidades. Y tenemos responsabilidades en nuestro hogar. Pero solo Cristo lo hace posible. Solo Él. Por el Espíritu y a través de las Escrituras. Anhelo de todo corazón que usted sea bendecido al oír, al entender y al creer las Escrituras. Porque Dios quiere realmente bendecirte y hacer que usted disfrute el ser un buen cónyuge, esposo o esposa y un buen miembro de la familia, sea hijo o sea siervo. Dios bendiga tu vida. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que tenemos de abrir las Escrituras, ser exhortados, ser amonestados, ser consolados, ser animados. Hoy doy gracias por cada mujer, sea joven o sea adulta, sea soltera o sea casada, porque está cumpliendo su propósito en su casa. Y oro para que cada una pueda aprender a someterse a la autoridad establecida por ti, a la autoridad eminente para ella, su padre o su esposo. Y rogamos, Señor, por nosotros como varones para aprender a amar, respetar y cuidar cada mujer, sea hija o sea esposa. Y sé tú, Señor, por tu Espíritu, quien realmente nos permita cumplir estas responsabilidades y ser ayuda los unos para los otros. Tu bendición sea para con todos y gracias por estar con nosotros todos los días para hacer que tu palabra se cumpla. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén.
Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.